Sí, profesora, la escuchamos. Perfecto, muchísimas gracias, Daisy. Bueno, vamos a empezar en lo que se van incorporando sus compañeros. Ustedes tenían una tarea, ahorita no la vamos a platicar hasta que lleguemos propiamente a la cuestión del INE. ¿Sí? Entonces vamos a hacer como un recuento nada más de lo que vimos la semana pasada, en lo que se van incorporando y bueno, pues damos obviamente la continuidad. A ver, les voy a proyectar. La clase pasada estábamos platicando acerca tanto de los partidos políticos a nivel nacional como de las agrupaciones políticas nacionales. En el caso de los partidos políticos, bueno, decíamos que eran todos aquellos que tenían este registro ante el INE y claramente pues en cada una de las elecciones que se dan, tanto federales como locales, pues pueden tener esta participación. Ya sabemos que, bueno, no solamente son pueden estar presentes con candidatos a presidente de la República, sino también a senadores, a diputados, ya en el nivel local, pues a gobernadores, a diputados, a ayuntamientos, ¿no? Y comentamos un poquito acerca de los que tenemos en registro, recordemos, nacional, o sea, puede haber partidos políticos locales, pero al final de cuentas tenemos solamente estos partidos registrados, que son 9, si mal no recuerdo, o 7, los 4, 6, 7, que son oficialmente los partidos nacionales, ya los demás pues solamente pueden tener algún tipo de registro local, son todos los que ya conocemos o ya son más ubicables para nosotros. Por otro lado, no sé si a ella les aparezca agrupaciones, ya les aparece agrupaciones políticas nacionales. Sí, se aparece. ¿Verdad? Ok. Es que no sé si cuando cambio de pantalla también se cambia. Bueno, en el caso de las agrupaciones políticas nacionales, porque decíamos, bueno, puede llegar un momento en que nos confundamos, en este caso, con los partidos. Hicimos la diferenciación, decíamos, bueno, no, las agrupaciones son como tal asociaciones que están conformadas precisamente con ciudadanos. En este caso, ¿qué es lo que buscan? Pues lo que buscan es que la vida democrática de nuestro país, la cultura política en nuestro país, pues claramente se vaya a desarrollar. ¿Y cómo lo hacen? Pues también a través de gestionar una mejor opinión pública, ¿sí? Hicimos, de hecho todavía hasta nos pusimos a revisar un poquito acerca de estas, bueno, tanto las que están inscritas como aquellas agrupaciones que por diversas razones ya perdieron el registro. Y decíamos, bueno, precisamente ahorita ya los que tuvieron registro para 2022 ya lo tienen. Solamente ahorita si alguien quisiera generar o quisiera optar por formar una agrupación política nacional, el registro, pero este registro ya sería para el 2023, o sea, ahorita ya definitivamente no se podría conformar. Platicamos un poquito acerca de los requisitos, ¿no? Porque obviamente piden una determinada cantidad de ciudadanos, pues para que se pueda aprobar esta agrupación política. Decíamos, bueno, lo más importante, la cuestión de los asociados, esas personas que van a estar, digamos que aliadas a lo que es la agrupación política nacional, y hablamos de estos 5,000 asociados que pueden estar vinculados en todo el país, un órgano directivo que sea de toda la República, que estos 5,000 ciudadanos, bueno, se cuente con delegaciones, mínimamente con 7 delegaciones. Pero cabía mencionar que estas 7 delegaciones deben de estar en 7 diferentes estados. O sea, si yo estoy en Puebla, no puedo tener 5 acá y 2 en Veracruz, no. Tienen que ser cada una de ellas en diferentes estados. Los documentos, decíamos los documentos, bueno, es toda una documentación que les piden para poder conformarse y un nombre distinto, porque no se pueden confundir. Ni podemos denotar forzosamente que es una agrupación, pero tampoco podemos darle el carácter de partido político porque no lo es. En este caso de los partidos políticos, si nos dimos cuenta, ninguno de los que vimos, ni de los registrados, ni de los que habían perdido registro, tenía esta denominación, ninguna, ¿no? Y bueno, pues aparte un informe anual. Este informe anual tiene que ver con la parte de cómo llega el financiamiento, porque claramente esta agrupación pues va a necesitar recursos para llevar a cabo sus funciones. Entonces, pues tiene que presentar un informe. Este informe precisamente para saber de dónde viene su financiamiento y por supuesto a dónde va a dar ese financiamiento. Pues claramente para evitar vamos a decirlo de alguna manera, algún mal manejo, algún mal uso,
o alguna situación de comisión de delitos a través de esta agrupación. Y cuando analizamos la lista, que empezamos a ver un poquito de la lista, nos dimos cuenta que gran parte de aquellas agrupaciones que han perdido su registro es precisamente con lo relacionado a la cuestión de sus recursos, ¿no? Bueno, ya estamos, creo que ahora sí ya estamos más, entonces vamos a seguirle dando continuidad. Vamos a quitar acá. Ok, a ver si ya nos aparece. Ahí está. Y aquí precisamente fue donde yo recuerdo que nos quedamos, obviamente con la continuación de ese tema. Hablamos de la organización de ciudadanos en cuanto a la parte de su constitución. Estas agrupaciones también cabe, o estas organizaciones cabe mencionar que se pueden hacer o se pueden generar con la parte federal o en su defecto con la parte local, ¿sí? Cualquiera que quisiera constituirse en un determinado partido político. Ahora, en este caso, ¿cuál es el registro? Bueno, más bien hasta dónde tendrían que generar este registro. En el caso de que fuera o pretendiera ser un partido nacional, tendría que hacerlo forzosamente ante el Instituto Nacional Electoral. Suponiendo que fuera un partido local, pues ya lo puede hacer ante, en este caso, el Instituto Local Electoral, no hay absolutamente ningún problema. Claramente, al igual que en las agrupaciones, pues la conformación de partidos políticos, pues también requiere, vamos a decirlo de alguna manera, cumplimentar ciertos requisitos que nos exige la legislación. Entre estos, uno de los más importantes, pues para empezar se necesita de dejar una declaración. Esta declaración es una declaración de principios. ¿A qué se refiere una declaración de principios? Eso tiene que ver mucho con la parte de qué es lo que busca, qué es lo que pretende hacer, pero también a través de qué, sí, o sea, cuál va a ser este programa de acción, al igual que los estatutos, ¿sí? Ya estos pues deben de satisfacer ciertos requisitos muy especiales y muy específicos que se encuentran en la legislación. Y ya cuando se trata de partidos políticos de carácter nacional, hablábamos de la conformación en cuanto a militantes, ¿sí? En el caso de los partidos políticos nacionales decíamos que se necesitaban mínimo 3,000 militantes. El detalle, podríamos decir, bueno, pero no son muchos. Sí, el detalle es que estos 3,000 militantes tienen que ser por lo menos en 20 entidades federativas. Ahí es donde ya se hace más complejo, pero bueno, pues para hacer un partido político nacional, pues se debe de comprobar que hay presencia a nivel nacional. O en su defecto, suponiendo que no se optara por esa opción, tenemos otra, o la legislación entrega otra opción. ¿Cuál es la otra opción? La otra opción tiene que ver con la cuestión de solamente 300 militantes. El detalle es que estos tienen que estar por lo menos en 200 de nuestros distritos electorales. Estos distritos que son de carácter uninominal. Para que esto pueda proceder, recordemos que no solamente son número en personas, sino que estas personas deben de tener la calidad de votantes, o sea, tienen que tener tanto la credencial de elector, pero también tiene que estar vigente y tiene que ser del lugar donde precisamente se esté señalando. O sea, no puede ser de alguna otra entidad federativa, ni mucho menos, o de algún otro distrito. Ahora, el requisito primordial, por ninguna situación, al hacer el conteo general o el conteo total, los militantes de este partido político nacional deben de ser menos al 0.26% del padrón electoral, federal, claramente, ¿no? Los padrones electorales se van haciendo modificaciones y, bueno, pues en cada una de las elecciones, en este caso sería una elección federal, pues en ese momento se genera o se sabe cuántos se encuentran en el padrón electoral, antes de que claramente se presente la solicitud. Por eso, y lo comentábamos la clase pasada, de ahí que los partidos políticos pues son tan incisivos, ¿no? Que digamos, bueno, pero si este partido político de veras sabemos que va a perder, o sea, hasta él sabe que va a perder. Como por qué siguen ganando o queriendo ganar votos, por qué siguen haciendo campaña, como por qué. Ah, porque precisamente no quieren perder mínimamente
es de 0.26, porque si lo pierden en automático también se genera pues obviamente un retiro de partido político. Por eso cada rato pues están peleando con esta situación de conseguir, vamos a decirlo, pues a sus votantes. Vamos a ver, se los voy a enseñar a ver si nos aparece acá. A ver, la pregunta es, ¿qué diferencia hay entre una lista nominal y entre un padrón electoral? ¿Cuál es la diferencia? Porque no son iguales, ¿verdad? Perdón, maestra, ¿entre qué lista nominal y qué? Y padrón electoral. Bueno, la lista nominal me parece que contiene el nombre y la foto de la ciudadanía, ¿no? Ok. Sí, es Y parte. me parece que el padrón es la base de datos que contiene ahora sí que toda la información de la población, se puede decir, y que solicita la credencial para votar. Claro, la parte de la solicitud. Efectivamente, bien, les voy a enseñar para que podamos visualizarlo. Miren, esta es la parte, esta lista es una lista actualizada, bueno, por lo menos hasta la parte de nuestro 28 de enero del 2022. Ahí es el corte que hasta la fecha o actualmente tiene líneas. Estamos hablando con un desfaso de una semana, imagínense, o sea, la información está muy actualizada. La lista nominal, para empezar, son todos aquellos ciudadanos, todas aquellas personas, en este caso con calidad de ciudadanía, que solicitan que se les inscriba al padrón electoral, ¿sí? Esto, pues obviamente en nuestro territorio nacional, y estos ya tienen, como comentaba, ya su credencial para votar, claramente con fotografía vigente, ¿sí? Por eso siempre que nosotros vamos a votar, ¿qué es lo que hacen, no? A ver, pues présteme su identificación, a ver, voy a buscarlo. Y como bien comenta su compañera, ¿no? Está nuestra foto, está nuestro nombre, y bueno, ahí nos, sí, está, sí aparece en lista nominal, ¿no? Bueno, este promedio que ustedes pueden ver acá, es precisamente los ciudadanos que están registrados ante el padrón electoral, por lo menos hasta el 2022, ¿sí? Aquí tenemos una dualidad, vamos a decirlo, en cuanto a la parte estadística por género y por edad. El padrón como tal general es de 93,129,48. Ahora, en esta parte, si se dan cuenta, bueno, fíjense que está curiosa porque, bueno, no sé si sea yo o seamos todos, si se vea la diferenciación acá, o sea, entre los tonos como de moradito y de lila, yo los veo, creo que todos iguales. Pero acá se supone que nos marca que actualmente de esta población que claramente se encuentra en México, que tiene credencial para votar y que tiene su fotografía vigente porque está en el padrón, son más mujeres que hombres, ¿sí? Y si se dan cuenta, pues sí es como una gran diferencia, ¿no? Entonces, ahora esto por la cuestión de nuestra lista nominal. Ahora, ¿qué es la parte del padrón electoral? En el caso del padrón electoral son aquellas personas que buscan de alguna manera obtener su credencial para votar y con eso puedan ejercer su derecho al voto. O sea, son todos aquellos que solicitaron la inscripción al mismo padrón electoral en el territorio nacional, pero ellos quieren obtener la credencial para votar, ¿sí? Porque es la típica, ¿no? Porque ya se acercan votaciones y corren a ver cuál es esa situación. Digamos que el padrón electoral, pues son todos estos ciudadanos con esa pretensión. Se supone que el padrón electoral, pues es de alguna manera más, digamos que más grande, pues porque el desfase, pues son aquellos que están esperando
la situación de alguna resolución, ya sea a través de algún proceso, o ya sea a través de algún trámite, o cualquier otro tipo de cosas. Y aquí en la estadística, digo, sí nos podemos ir dando cuenta, si se supone que la cantidad, digamos, que entre hombres y mujeres, la de mujeres es la más grande, ya vimos cómo vamos, ¿no? Dense cuenta cómo entre los, por ejemplo, entre los 20 y los 29 años, prácticamente la diferencia es muy, muy corta, o sea, somos prácticamente los mismos a esa edad. Ya posteriormente se va haciendo la brecha un poco más grande, hasta el momento en que entre los 60 y más llega una diferencia bien grande entre hombres y mujeres. Muy probablemente pues ahí radique la parte estadística, vamos a comentarlo de esa manera, ¿no? Bueno, pues precisamente porque es importante para nosotros tanto esta cuestión del padrón o tanto esta situación de nuestras listas, porque precisamente la autoridad va a estar revisando que los partidos políticos o los que pretendan constituirse como partido político no bajen de ese punto, de ese 0.26% del padrón, ¿no? Porque si no, entonces no van a poder obtener el registro. Ahora, ¿qué pasa con la cuestión de nuestros partidos políticos nacionales? ¿Se constituyen igual los locales a los nacionales? No necesariamente. En este caso se habla solamente de una posición, ¿no? De contar con ciertos militantes mínimamente en 2/3 partes de los municipios, ¿sí? O de las demarcaciones, si suponiendo que se tratara en este caso, pues no sé, del Distrito Federal. En nuestro caso, la parte del Estado de Puebla, pues entonces no, acá solamente nos pide que tengamos las 2/3 partes de los municipios del Estado. Pregunto, ¿alguien sabe cuántos municipios hay en Puebla? Son 217. Entonces hagamos la parte de 217, pues obviamente se tienen que reunir 2/3 partes. En este caso, pues no sé, tendríamos que generar una parte de cuántos municipios, pues próximamente 140 municipios más o menos. Y este partido político que se pretenda instaurar en el estado de Puebla tendría que tener esta parte de tener militantes mínimamente en estos 170 municipios, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros sí tenemos esta división municipal, ¿no? Esta división en municipios en el estado. Claramente estas personas, estos militantes, pues deben de tener su credencial para votar y no en otros lugares. Volvemos a lo mismo, tiene que estar esa credencial para poder votar en esa demarcación o en ese municipio. Acá pasa exactamente lo mismo, también se pide que los militantes por estado tampoco pueden ser menores a 0.26% de ese padrón electoral, o sea, del padrón electoral que se haya utilizado en la elección previa. Digamos que es como el más inmediato o el más actualizado, por eso es el que de alguna manera se pide. Por eso pasa exactamente lo mismo en la parte de los partidos políticos en los estados, ¿no? Muchos de ellos van desapareciendo porque ya no reúnen la cantidad de militantes. Y porque a veces los militantes o las personas pueden querer votar, pero no son militantes o en su defecto ya no tienen la credencial vigente o no son del municipio donde se supone que son y no tienen credencial para votar ahí. Bueno, esa es como la dinámica de esto. Bueno, eso lo vamos a dejar así, creo que sí se puede apreciar. Para que se pueda constituir un partido político nacional, se deben de acreditar cierto tipo de requisitos, ¿sí? Obviamente por los primeros que ya comentamos, ¿no? La cuestión de los militantes. Pero aparte de eso hay otros requisitos en ley que se solicitan. Uno de ellos es la parte de la celebración de asambleas, ¿sí? En el caso de la celebración de asambleas, estas se tienen que generar mínimamente en 20 estados o en 200 distritos electorales. Y no crean que solamente el que pretende ser partido político vaya y empiece a hacer sus asambleas por todos lados, no. Para que se pueda corroborar, para que se pueda certificar que realmente se llevó así,
debe de estar forzosamente presente un funcionario por parte del INE. Si no está presente el funcionario del INE, entonces en automático yo puedo decir que celebré, no sé, cierto número de asambleas en cierto número de entidades, pero si no está la certificación del INE, pues prácticamente no tiene validez. Y en esa parte, ¿qué es lo que nos asienta el funcionario del INE? O sea, ¿cuál es la información que él va a obtener a raíz de la celebración de esta asamblea? Pues va a tener cuántas personas, o sea, cuántos afiliados llegaron, que estuvieron ahí en la asamblea, y precisamente en cada asamblea, por eso la cantidad que se pide, no puede ser menos a 3,000 personas o 300 personas, dependiendo. 3,000 si nos estamos yendo a una cuestión de entidad federativa, 300 si nos estamos yendo a un distrito electoral. Eso es lo que nos mandata o nos marca la ley. No llega a cualquiera, pues obviamente se tiene que presentar el documento donde se manifiesta la parte formal de que las personas están afiliadas, de que llegaron por su voluntad, de que ya saben estos principios que tiene este programa de acción, estos estatutos, que conocen quiénes son los sujetos, ¿no? Aquellos que van a completar la asamblea y demás. O sea, los que lleguen tienen que estar completamente conscientes y tienen que estar completamente convencidos de toda la información que se lleve, ¿sí? Ya de ahí es otra de las cosas que también el funcionario del INE va a acreditar con esa certificación, que precisamente con estos ciudadanos que se avisaron, sí se forman las listas de afiliados. Con todo, no como que, ay, sí, ya llegué, ¿y cómo te llamas? Ah, Carla. No, con tu nombre, tus apellidos, tu domicilio, tienen una clave, porque también les dan una clave, y tenemos un folio, nuestra credencial para votar. Entonces, en nuestra credencial para votar, pues precisamente ahí viene el folio y también se anota, pues para corroborar que no son sujetos inventados y que son sujetos que reúnen los requisitos que la ley les permite para poder generar o para poder ser esta situación de afiliados. Otra de las cosas que también se tiene que acreditar es que cuando se genera, cuando se realiza la asamblea, no hubo alguna situación de intervención de algún gremio, ¿sí? O de cualquier otro tipo de organización que sea distinto a la cuestión de lo que va a constituir el partido político, ¿no? No sé, ejemplo. Mi partido va enfocado a ¿qué se les hace bueno? Pues precisamente a la cuestión ecologista. Y resulta que llega un gremio que es de la situación, no sé, artística. Pues nada que ver, o sea, en este caso decimos, bueno, a ver qué pasó acá. No coincide este gremio que está llegando con el objeto social que pretende el supuesto partido. Porque entonces desde ahí pues ya estamos dándonos cuenta que no se trata realmente de algo que se quiera constituir en base a ciertos principios, sino que ya se hace por otro conflicto de interés. Otro de los requisitos, aparte de la celebración de asamblea, bueno, más bien de las asambleas estatales o distritales, se tiene que hacer la celebración de una asamblea nacional. Esta asamblea nacional también debe de hacerse o también debe de realizarse cuando o ante la presencia de un funcionario que el INE manda. Este también pues va a tener que certificar ciertos requisitos. Va a tener que certificar que los que llegaron fueron ya sea los propietarios o los suplentes. ¿Por qué? Porque entonces si no van, pues no tendría ningún sentido. O sea, ¿cómo están mandando a cualquier persona en lugar de ir ellos? Tienen que ir forzosamente. Propietarios o suplentes. Porque se supone que por eso fueron elegidos por su asamblea. Entonces tienen que llegar. Posteriormente tiene que ver que acreditaron a través de sus actas, porque obviamente no se autonombran, sino que en sus asambleas salen actas en donde digan que verdaderamente pues fulano es fulano y tiene el carácter de acuerdo a lo que se llegó en asamblea, pues de ser el propietario, de ser el suplente. De ahí pues comprobar tanto su identidad como su residencia, de los propios delegados, de los delegados que vayan a tener, y cómo lo hacen.
Lo pueden hacer a través de su credencial de elector, que sería lo más sencillo, o algún otro documento que acredite que son ellos, ¿no? Su nombre, su apellido y sus datos personales. Posteriormente que estos mismos delegados aprobaron precisamente una declaración de principios. Hace un ratito comentábamos, ¿no? Hace un ratito decíamos, bueno, a ver, ellos como partido, como un posible partido político, tienen que generar desde el principio pues una declaración, un programa de acción y sus propias reglas, sus propios estatutos. Pues precisamente los delegados deben de poner que sí aprobaron estos tres y tienen que certificarlo el funcionario del INE. Pues sí, porque si no, entonces al rato cualquier infracción o cualquier violación a algún estatuto, algún principio, pues no se va a poder hacer nada, ¿no? No estaría la parte o la fuerza coercitiva. Y eso es una de las cuestiones que también el funcionario tiene que certificar. Y además, pues también que aquellos, bueno, que se presentaron en la propia Asamblea Nacional, la lista de los afiliados, o sea, ya la lista final, la lista nacional de todas aquellas personas con las que hasta este momento esta organización en el país que pretende ser partido político cuenta. Esto podríamos decir, bueno, ¿cómo para qué? Pues no, ya estuvieron presentándose asambleas, no, pero digamos que ese ya es el conteo de cierre para poder cumplir el requisito que comentamos hace un ratito, ¿no? Este 0.26%. Y ya con eso, pues en automático ahí sí, ya se acredita. Estas listas, ¿no? Estas listas que se van a presentar ante el funcionario del INE en esta Asamblea Nacional, debe de cumplir con qué relación, pues tiene que quedar formada con los nombres, ¿no? Con los nombres de los afiliados, sus apellidos, su domicilio, su clave, el folio de la credencial, toda esa información tiene que quedar asentada y tiene que quedar, digamos que vista por la situación del funcionario que el Instituto Nacional decide, ¿sí? Bueno. Ahora, pregunto, ¿hasta qué tenemos alguna duda o tenemos alguna pregunta en cuanto a los requisitos que se deben satisfacer para poder generar o crear un partido político? Antes de... ¿No? Perfecto. Bueno, eso se las voy a abrir, ¿no? Se las voy a aperturar del lado izquierdo porque... Ah, perfecto, Jessica, ya me contestaste. Bueno, lo voy a aperturar del lado izquierdo para que lo podamos visualizar, porque sí está muy chiquito, entonces en pantalla completa no lo vamos a poder ver. Lo que vamos a comentar, por lo menos a grandes rasgos, es precisamente los derechos. Ahora que ya se conformaron, vamos a pensar que sí, ya se reunieron todos los requisitos de ley para que podamos armar, para que podamos ser un partido político. Al serlo va a tener un cierto número, va a tener una cierta cantidad de derechos, ¿no? Porque sería una parte de... ¿Cuáles son estos derechos? Pues son precisamente los que vamos a comentar. Primero, pues precisamente ellos van a poder participar no solamente en la parte del desarrollo del proceso electoral. Ellos participan desde que se prepara hasta el momento que se termina el proceso electoral. Los partidos políticos tienen precisamente la parte de poder hasta vigilar toda la jornada, todo el proceso completo electoral. Más adelante vamos a hablar del proceso. Decimos, bueno, ¿cómo la parte del proceso, cómo vigilan? Pues lo hemos visto, ¿no? A través de los observadores de partido. Los observadores de partido pues están ahí mismo, y eso ya hablándolo en la jornada electoral, pues están presentes, viendo que realmente la persona pase, porque ellos llevan listas nominales para saber que realmente el ciudadano existe, el ciudadano es, el ciudadano pasó a votar sin mayor pues, situación de problema, etcétera. Ellos pueden estar ahí presentes, ¿no? A través de sus representantes, a través de sus observadores. Aparte de esto, pues ellos claramente pueden participar en las elecciones. Es una de los derechos que tienen ya al ser partido político. Eso específicamente nos lo pone nuestra base primera, nuestra base 1 del artículo 41 de la Constitución. Y aparte lo podemos encontrar
pues en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como otro tipo de legislaciones que nos habla de no de esta facultad, sino completamente del derecho que tienen los partidos políticos a participar en estas elecciones. Otro derecho que tenemos, la parte de poder gozar de ciertos derechos para regular la forma en cómo se autodan vida interna. ¿Qué quiere decir? Pues ellos solitos van a poder organizarse como ellos consideren necesario, van a poder generar sus propios procesos internos y no va a haber absolutamente ningún problema. No tiene por qué intrometerse ni el Estado, ni otro partido, ni el INE, ni nada. Claramente, pues solamente sea de manera interna y claramente pues no sea contrario a derecho, contrario a la ley. De ahí en fuera, pues ellos tienen este derecho de poder regular su vida propia o la vida interna del partido. El siguiente derecho, que es lo vamos a ver con más detenimiento en un ratito, porque precisamente vamos a hablar de esta parte del financiamiento. De hecho, vamos a hacer vamos a decir que una revisión de nuestra legislación en este apartado. Precisamente los partidos políticos pueden acceder a poder recibir financiamiento. Esto de acuerdo a lo que nos maneja el artículo 41, que también vamos a ver cuando lleguemos a financiamiento, y también de acuerdo a la legislación federal de partidos políticos. Ahí nos va a decir cuáles las reglas a seguir para poderlo obtener. Pero pues es uno de los derechos de los partidos políticos. No se les puede negar esta parte del financiamiento. Hay lugares, hay estados en los cuales hay un determinado, vamos a decir, una determinada cantidad que es para financiar a los partidos políticos nacionales. O sea, del orden estatal, el Estado manda una cierta cantidad a la federación para que el partido político participe en elecciones, ¿sí? Obviamente en elecciones locales. Las leyes locales cabe mencionar que no pueden establecer una limitación. Pues no, porque al final de cuentas digamos que viene de la base federal. Si quieren donarle o si quieren darle o si quieren entregar capital para el financiamiento, pues no se puede poner propiamente un límite. Es más, tampoco se puede que digan, bueno, pues entonces si ya recibiste, pues entonces vamos a reducirlo. No se puede reducir por este financiamiento que ya reciban de sus dirigencias nacionales. Pues la realidad es que no, porque una cosa es el financiamiento nacional y otra cosa pues la contribución al financiamiento que se te pretenda dar a nivel estatal. So, ahí sí, ya vemos que no hay digamos que una invasión de competencias. ¿Se puede dar? Pues claro, pues es parte de una situación, aunque sea federal o nacional, o aunque sea estatal, pues siguen perteneciendo a la misma organización, o sea, al mismo partido político. La parte de los procesos internos, que también es bien importante, porque precisamente de ahí salen aquellos sujetos que se van a candidatear para las elecciones externas. Los partidos políticos, entre uno de sus derechos importantes, es precisamente encargarse de organizar estos procesos de carácter interno. Ellos solitos, entre sus mecanismos democráticos, van a elegir y van a postular a ciertas candidaturas. Ya sabemos, y lo hemos platicado anteriormente, que esta parte de procesos internos no quiere decir que se brinquen los principios más básicos. Ejemplo, el principio de paridad de género, que ya platicamos en otro momento. ¿Qué quiere decir esto? Pues que los partidos políticos, si bien es cierto, pueden organizar sus procesos internos, sí, pero no se les puede olvidar que tienen que garantizar que tanto hombres como mujeres pues tengan estas mismas condiciones para poder participar, ¿no? Aplicando y apegándose 100% a la legislación. Ahora vamos a hablar de otros, si les voy a ir diciendo. Daisy, ¿me escuchas? Sí, profesora. Ok, Daisy, no seas malita. ¿Le puedes dar lectura al inciso F?
Es que se ve súper borroso. Ah, ok, no, no te preocupes. Bueno, ahorita vamos a ver si es que no se ve. Abraham, ¿me escuchas? Sí, Abraham, no seas malito, ¿sí alcanzas a ver el inciso F? no, Lick, se ve muy... Si pudieras ver un poco más de zoom. Es que está abierta toda la pantalla. A ver, déjenme ver. A ver, déjenme checar, porque entonces no sé por qué no lo ven. A ver. Yo sí lo veía bien. ¿Ahí ya? ¿Ahí ya les aparece bien del lado izquierdo? Sí. Ah, perfecto. No sean malitos. Quien pueda verlo entonces, si me hace favor de leer el inciso F. Dice formar coaliciones, frentes y fusiones en las que en todo caso deberán ser aprobadas por el órgano de dirección nacional que establezca el estado de cada uno de los partidos, en los términos de esta ley y las leyes federales o locales aplicables. Muchas gracias, Carmen. Efectivamente, igual vamos a platicar un poquito en un ratito, yo creo que sí nos da tiempo, la diferenciación, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con este tipo de uniones que generan los partidos políticos? Pues es uno de sus derechos. Ellos tienen toda la facilidad y la facultad para poder formar cualquiera de estos tres tipos de uniones. El único detalle, pues es que ahí sí, aunque sea a nivel estatal, sí se tiene que dar la aprobación por el orden nacional, porque entonces si no lo autoriza o si no lo da la parte, digamos que la parte estatal, entonces digo la parte federal, entonces ahí no se podría generar, ¿no? Y claramente pues también reuniendo primero pues los requisitos de ley, porque aún así, si la federación o si la dirección nacional dijera, ok, te apruebo tu coalición, sí, pero si no reúne lo necesario y lo requerido en las legislaciones, pues tampoco va a funcionar, tampoco se va a poder. Posteriormente tenemos la parte de los bienes, ¿no? Tiene que ver ahora sí que con el patrimonio de los partidos políticos. Uno de sus derechos es precisamente poder tener o poder gozar o poder gestionar claramente los bienes inmuebles, ¿no? ¿Los partidos políticos pueden tener bienes? Pues claro, no solamente directamente como propietarios, pues pueden arrendar, pueden hacer muchísimas cosas. Claramente solo con los bienes inmuebles que sean indispensables para que el partido político pueda llevar a cabo sus funciones. Pues sí, porque tampoco van a empezar a adquirir bienes muebles sin ninguna finalidad, ¿verdad? Porque entonces ahí se sobreentendería que los financiamientos y los recursos pues están yendo a, digamos que a satisfacer los intereses de alguno de los miembros, y pues esto no podría ser, por lo menos no lo dice la legislación. Pero de ahí, pues obviamente para poder llevar a cabo sus funciones, para poder llevar a cabo sus actividades, ellos sí pueden ser propietarios, poseedores, administradores de bienes. De ahí otro de los derechos, por lo menos dentro de los derechos pues más relevantes, de los derechos más importantes, es poder generar también comunicaciones o también interrelaciones con otro tipo de organizaciones o partidos políticos de carácter extranjero. Pero lo que sí nos maneja y lo que es muy clara y enfática esta legislación es que nos dice, claro que puede haber una relación, pues no sé, de información, de amistad, de lo que quieran, pero siempre debe de tener muy claro el partido político mexicano que debe de ser completamente independiente, ya sea de la organización o ya sea del partido político extranjero. Deben de tener completa independencia. Cuando habla de independencia, pues se refiere mucho a la parte política y a la parte económica, ¿sí? Y siempre debe de tener presente la soberanía, pues, del Estado mexicano, pues, de todos los órganos que lo componen. Pues sí, porque si no, entonces ya estaríamos permitiendo, digamos, alguna cuestión de invasión o alguna cuestión de intromisión.
y entonces pues hasta estaríamos cometiendo un delito contra la patria. Por eso los partidos políticos, ahí sí, eso ya no lo pueden generar. Posteriormente, bueno, también tienen derecho a poder defender sus intereses siempre y cuando pues sea en términos de la ley y de lo que nos imponga el sistema de justicia electoral, por supuesto. Todos los partidos políticos, sin importar cuáles son, cómo son, de qué se tratan, si son grandes, si son pequeños, todos tienen exactamente el mismo derecho a este acceso a la justicia, a este acceso a la seguridad jurídica, y lo pueden aplicar cuando lo necesiten. De ahí también los partidos políticos cuentan con este derecho de poder nombrar representantes. Estos representantes ante los organismos, ante el Instituto Nacional, ante el Tribunal Electoral, ante el organismo que se requiera, ellos pueden nombrar a sus propios representantes, ¿no? No son impuestos, no viene y los impone el INE, no viene y los impone el Estado, no viene y los impone algún poder, no. Estos partidos políticos, dentro de sus derechos, tienen esto, poder nombrar a sus propios representantes. Y ya el último que tenemos como parte de los derechos de nuestros partidos políticos es que ellos pueden dar la suscripción de acuerdos de participación con alguna agrupación política nacional. Recordemos que aquí la intención, vamos a decirlo así, de las agrupaciones pues es volver más democrática pues a la vida política del país. Entonces, si en algún momento los intereses coinciden, ¿no? No sé, entre algún partido político, ¿lo pueden hacer? Pues por supuesto que lo pueden hacer, no hay ninguna legislación que lo impida. Y aparte de todo eso, pues es hasta como para mejor, ¿no? Porque es parte de la funcionalidad de nuestras agrupaciones políticas nacionales. ¿Se puede? Sí, de hecho es no solamente el hecho de poderlo hacer, es hasta un derecho que tienen los partidos políticos nacionales, junto con la parte de nuestras agrupaciones políticas nacionales. Y digo, no hay absolutamente ningún problema. ¿En qué puede haber cooperación? Pues en muchísimas cosas, dependiendo cualquier objeto, cualquier programa, cualquier, digamos que controversia, se puede generar, sí. De hecho, las agrupaciones políticas nacionales tienen un reglamento, y precisamente en ese reglamento nos habla de toda esta suscripción de acuerdos, ¿sí? Déjenme cerrar aquí. Ahora, claramente, así como los partidos políticos tienen obligaciones como las que acabamos de comentar, digo, tienen derechos, pues claramente también van a tener obligaciones, pues como cualquier persona moral, ¿no? Que tenemos en el Estado mexicano, pues así como se le protegen, se le cuidan, se le dan derechos, también tiene que cumplimentar obligaciones para poder operar y para poder funcionar. Y en este caso, para eso tenemos a nuestra legislación o nuestra Ley General de Partidos Políticos. En su artículo 25 precisamente nos habla de esta situación de las obligaciones, de la parte de las prerrogativas. A ver si lo tenemos. A ver, a ver, se los voy a proyectar para que lo podamos revisar. Esta es nuestra legislación de los partidos políticos y efectivamente, como se pueden dar cuenta, a ver, déjenme ver, lo voy a hacer un poquito más grande. Ahí está, creo que se ve ya más clarito. Bueno, se pueden dar cuenta que en el 25 efectivamente nos vienen las obligaciones de los partidos políticos. Son muchas porque, digo, obviamente así como tienen una pluralidad, vamos a decirlo así, de derechos, por supuesto que tienen que tener una pluralidad de obligaciones.
La mayoría de ellas tiene que ver con la parte de actuar apegado a la ley, ¿no? Con estos principios de certeza, con estos principios de legalidad, con estos principios de seguridad. Y por eso nos dice que una de sus principales obligaciones pues es que todos, ¿no? Todos aquellos militantes tengan una situación de que siempre sea todo hecho apegado a la ley, a los principios de la democracia, a la libre participación política, respetando siempre los derechos de los ciudadanos. Segundo, que es uno de los que muchas veces, sobre todo en jornadas electorales, se tiene el gran problema, ¿no? Que es la parte de la violencia. Una de las obligaciones que nos impone la ley o que le impone la ley a los partidos es que siempre se abstengan de tener que llegar a la violencia para poder alterar o cualquier otra cosa que altere el orden público y que de alguna manera pues pueda impedir que funcione de manera regular los órganos de gobierno, ¿no? Siguiente, pues tener claramente el mínimo de militantes. Eso es una obligación, sobre todo porque si no, bueno, pues claramente les van a quitar el registro. Deben de ostentar siempre, porque no, ahora sí que no son partidos o no son equipos de fútbol que puedan andar cambiando uniformes como gustan, ¿verdad? Pues no, ellos deben de siempre estar con su denominación, con su emblema, con sus colores, con todo esto que ellos mismos ya tienen registrados. Claramente, ¿no? Eso nos podemos dar cuenta y creo que lo vimos ahorita. Nos dice que una de sus obligaciones es que ellos no pueden generar colores, emblemas, denominaciones que sean parecidas o que ya se hayan utilizado por partidos que ya se encuentran existentes. Pues no, porque ¿qué es lo que puede pasar si yo utilizo precisamente no sé, vamos a pensar, un color parecido a un partido que ya se encuentra? Pues la realidad es que entonces ocasionaría pues un conflicto, ¿no? Ocasionaría un conflicto ante la parte de los votantes y esto no se puede permitir. Y de hecho, si ustedes observan, no hay ningún emblema, ningún nombre, ningún color que se repite en los partidos nacionales registrados. O sea, ustedes pueden verlo así a primera mano, no es que nos metamos a hacer un análisis completo de los emblemas, nombres y demás, pero son muy visibles. O sea, no hay uno que se parezca. O sea, no hay uno que podamos nosotros ver a primera vista y que podamos confundir. De ahí como que Movimiento Ciudadano como que le da un aire al verde. No, o sea, no hay manera. La realidad es que son completamente distintos en todo, o sea, en todo. Si lo vemos desde la parte, ejemplo, desde la parte del color, ¿no? O sea, el color es completamente diferente. Digo, por hacer la comparativa, lo podemos hacer en todos. La parte de los emblemas son bien distintos, ¿no? Los nombres, sí que va de uno a que va otro. O sea, la realidad es que no hay manera de que se puedan confundir. Bueno, pues acá, ejemplo, ¿verdad? No hay mayor situación de confusión. Y eso les decía, más allá de porque quieran ser muy originales, es porque la ley no les permite que tengan denominaciones, emblemas o colores parecidos, muchísimo menos que sean iguales. Aparte, cumplimentar con las normas de afiliación y todos aquellos procedimientos que ya tengamos en los estatutos. Recordemos que como el partido político se pone sus reglas, o sea, se pone sus estatutos internos, pues digo, por obligación, pues tiene que cumplir, ¿no? Porque si no sería un poquito contradictorio, un poquito risible, que ellos pusieran las reglas y no las cumplieran, ¿no? Ya de ahí, pues mantener el funcionamiento tiene que estarle dando, digamos que constante cumplimiento a los estatutos, que no se violenten, que se hagan al pie de la letra, pues porque ellos tienen que hacer su vigilancia interna. La parte del domicilio social, todos los partidos políticos deben de contar con un domicilio social. Este domicilio social podríamos decir, bueno, ¿y cuál es como su utilidad? La utilidad básicamente es porque precisamente ahí sirve para tener a sus órganos internos. Se las pongo en palabras más sencillas. Un domicilio social es como la sede, ¿sí? O sea, como la sede del partido político, donde claramente siempre se va a poder localizar
al partido, a los representantes, pues para cualquier tipo de cosa que se tuviera que llevar a cabo. Desde ahí es donde se dirige, desde ahí es donde se administra, etcétera, ¿no? Volvemos acá. Digo, pero que les esté cambiando pantallas, pero bueno, es importante no solamente hablarlo, sino poderlo apreciar. Si se dan cuenta, todos los partidos políticos tienen forzosamente una, vamos a decir que una situación de domicilio, ¿no? De hecho, no sé si puedan, si aprecian, creo que ya les aparece en mi pantalla. Tienen un domicilio, miren. Bueno, acá, gente. Ahí está. Todos lo tienen, ¿no? Y lo ponen como una parte de contacto. El contacto es el domicilio social. ¿Qué quiere decir? Que pues aquí van a estar las sedes donde precisamente vamos a encontrar a los órganos y donde precisamente se van a poder generar para algún efecto o algo que se necesite, ahí los vamos a tener. Así como pasa con los poderes de la Unión, si se dan cuenta, ¿qué característica comparten? Bueno, pues que todos tienen esta, digamos que esta parte de estar o de localizarse en el estado, bueno, sí, en el Estado de México. No hay ningún partido, miren, por ejemplo, el PAN, el PRI tienen exactamente la misma situación, incluido pues Morena. Todos tienen su sede o todos tienen su domicilio social en el Estado de México, ¿no? Digo, aprovechando que pues todas las sedes de los poderes se encuentran acá. Siguiente obligación, editar. Se dice que por lo menos una publicación trimestral de divulgación y otra semestral de carácter teórico. ¿A qué se refiere? Todos los partidos políticos tienen publicaciones a través de las cuales divulgan cierta información o establecen cierta información. Pues esta no se puede quedar siempre inamovible, pues porque se tiene que ir modificando, se tiene que ir de alguna manera cambiando, actualizando. Bueno, pues esta actualización viene trimestral y semestralmente. Importantísimo, y que tiene que ver con la parte del financiamiento. La cuestión de rechazar toda clase de apoyo, ya sea económico por un lado, político, de propaganda, que venga del extranjero o en su defecto que venga de cualquier ministro de culto, ¿sí? De aquellas asociaciones religiosas, de aquellas iglesias, aquellas que de alguna manera por ley tengan prohibido financiar a los partidos políticos. ¿Qué quiere decir esto? Que ya se sabe que esto no se puede hacer. O sea, por ley las iglesias, por ley los extranjeros, por ley los ministros, por ley no pueden financiar a los partidos. Y si aún así lo hicieran, la obligación del partido político es rechazar. Y no solamente la cuestión económica, decimos también alguna iglesia que quisiera hacerle propaganda al partido, no. No sé, aquel extranjero que quisiera apoyarlo desde el punto de vista político, tampoco se podría. Por razones varias. En el caso de los extranjeros, pues para evitar que se pudiera dar o que pudiera llegar a suceder alguna situación, vamos a pensarlo de esa manera, alguna situación de intervencionismo, ¿no? Porque recordemos, pues ante la parte de soberanía eso no lo podemos permitir, que ningún extranjero pues se involucre en la vida del país, en la vida política. Eso por un lado. Y en el caso de las iglesias, organizaciones y todos estos ministros de culto religioso, pues porque sabemos que la iglesia está completamente separada del Estado y la iglesia no tiene por qué tener injerencia en nada que tenga que ver con el Estado. Entonces, para evitar esa situación y dejar a la iglesia como esta parte laica y demás, pues entonces no hay vinculación entre uno y otro. Obviamente, si estas obligaciones se llegaran a incumplir, pues van a traer aparejadas sus sanciones, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Ellos como obligación tienen que difundir en todas aquellas demarcaciones en las cuales tengan presencia, estén participando, precisamente toda la parte de su información electoral.
Hay periodos, ¿no? Claramente los tiempos, de acuerdo a la ley, se les van dando tiempos para que puedan estar presentes en estaciones de radio, en canales de televisión, en la propia plataforma electoral. Bueno, pues precisamente ellos tienen no solamente el derecho, es una obligación que tengan esta participación en todos ellos, pues para precisamente dar a conocer toda esta parte pública, toda esta parte de difusión. La cuestión de las auditorías. Otra de sus obligaciones es darle entrada a la vigilancia. ¿Qué quiere decir esto? Que una obligación que tiene el partido político es que debe dejar que se le generen alguna auditoría, alguna verificación, precisamente de los órganos electorales, ¿sí? Claramente aquellos órganos electorales que pues estén, digamos que facultados para poderlo realizar, eso no hay ningún problema. En este caso, pues hay órganos especializados que se encargan de todo el tema de la fiscalización, que también vienen en este artículo 41, y lo vamos a comentar. Pues precisamente ahí, en esta parte de fiscalización, pues cuando hay alguna duda, cuando necesitan alguna aclaración, o cuando simple y sencillamente quieren llevar a cabo una vigilancia, pues mandan a este personal del INE para que pueda ir y lo pueda hacer. Y los partidos políticos tienen que dejar que ellos realicen su trabajo. Es más, tienen que exhibirle la información que les requieran. Si ellos dicen, a ver, necesito tu información de ingresos, tu información de egresos, los partidos políticos no se pueden negar. Su obligación es que tienen que contribuir con la autoridad, por obvias razones, ¿no? La siguiente obligación que tenemos es la parte comunicativa. En este caso, se tiene la obligación por parte de los partidos políticos a precisamente decirle, comunicarle de manera periódica cualquier modificación de documentos que ellos hagan. Como sabemos que ellos por derecho pueden estar generando cambios en la vida interna del partido, pues muy probablemente algunos requieran que se modifiquen sus documentos, ¿sí? Bueno, si yo modifico algo, perfecto, pero yo tengo que avisárselo a la autoridad. ¿Cuánto tiempo tengo? Bueno, acá nos dice que tenemos 10 días para poderlo generar. Estas modificaciones no van a tener efecto, o sea, el propio partido puede decir lo que quiera, pero no se van a hacer las modificaciones hasta el momento en el que el propio Consejo General del INE diga que sí procede de manera tanto por la ley como por la Constitución, ¿sí? Y ellos no lo hacen, o sea, no crean que, vaya, les marcan, no sé, les hacen una llamada y les dicen, bueno, pues mira, soy el Consejo General, y pues sí, están aprobadas tus modificaciones, ya las puedes hacer. No. Obviamente el Consejo General tiene que revisar que se cumplan los requisitos de ley y todo lo demás. Por eso, ya al final, pues va a generar una resolución en el momento para decirles si sí o para decirles si no. Para esto, precisamente, el INE o el Consejo General va a tener un periodo de 30 días. Estos 30 días los va a tener, ¿para qué? Pues para revisar y para poder generar la resolución, ya con toda la explicación que le tenga que dar al Instituto Nacional Electoral. Posteriormente a esto tenemos la parte de la actuación, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con la situación de la actuación? Aquí, bueno, pues obviamente nos habla, ¿no? La relación que debe de existir, tanto con personas, ¿no? Con personas de otros partidos políticos, con personas físicas, morales, con personas internacionales, con ministros de culto. Nos dice, a ver, los partidos políticos no deben de depender ni deben de subordinarse a todos estos sujetos. No, el partido, y no porque el partido político tenga que estar por encima de todos estos, no, pero simple y sencillamente no debe de depender, debe de ser completamente independiente, digamos que ni para bien ni para mal. Muy importante, donde muchas de las veces se ha generado problema, que también tiene que ver con la cuestión del dinero, ¿no? La obligación del partido es que el financiamiento tenga que ir a donde tenga que ir. O sea, a cumplir las funciones para las cuales se iba a destinar, lo tienen que hacer.
Eso es una obligación, no se puede cambiar de que si yo dije que iba a ser para tal cosa, bueno, pues ya lo utilicé para otra cosa. No, tienen que atenerse a esa situación. La situación de la abstención, esto va como con la parte de del respeto, ¿no? Los partidos políticos deben de abstenerse, sabemos que tienen periodos y sabemos que tienen momentos permitidos por ley en los cuales generan propaganda, ¿sí? Propaganda como partido político o propaganda electoral, o sea, ya con el candidato y todo este tipo de cosas. Sin en cambio, ellos no pueden generar expresiones en estas campañas o en estas propagandas que de alguna manera denigre a las instituciones o en su defecto a los partidos políticos o a las personas. Esto no se puede. Siempre debería de existir la parte del respeto. Si se han dado cuenta, digo, si han visto alguno de los comerciales, algunos de los spots en televisión y demás, pues no, la realidad es que denigrar a las instituciones como tal, no. Denigrar a personas, pues, híjole, ahí sí podríamos decir que, pues, no ha habido como gran situación. Lo que sí como que queda en tela de juicio, pues es si hay algún tipo de denigración de partidos políticos, porque bueno, hemos sido testigos de muchísima propaganda que por supuesto que denigra y atenta y da alguna parte de irrespeto a otros partidos políticos, ¿no? Pero bueno, pues ahora sí que no hay, siempre y cuando pues los otros no procedan, pues no hay ningún problema. La parte de los símbolos. Cuando ellos están generando propaganda, tampoco pueden utilizar algún símbolo o alguna expresión o alguna cosa que manifieste algún tipo de carácter religioso, ¿no? Suponiendo que, no sé, se me ocurre, que el PAN estuviera haciendo una propaganda y que en una de esas pues saliera con una, no sé, con una cruz, ¿no? Con un Cristo. Pues eso no lo podría hacer porque por ley tienen prohibido precisamente hacer. Una, por lo que decíamos, ¿no? Porque no se puede permitir la injerencia, pero tampoco porque no se puede manipular de alguna forma, no se puede generar la situación de, digamos que manipular a la persona con ciertas creencias, ¿no? De que, ay, este candidato es bien religioso como yo, pues voy a votar por él, ¿me explico? O sea, para no obnubilar la parte o el criterio de los votantes. Por eso se hace de que por obligación ellos no pueden generar esto. Claramente, ¿no? Digo, hay muchas de las reglas, muchas de las normas que podemos decir, pues en algún momento, de formas directas o indirectas, lo hemos visto, digamos que, aplicado, ¿no? Vaya, obedece muchísimas cosas. Por ley se supone que no se puede, pero bueno, sabemos que a veces hay como una brecha interesante entre lo que no se debe y entre lo que se hace. Y yo les había comentado, de hecho se las voy a buscar ahorita en un ratito, y les voy a dejar precisamente esas actividades. Recordemos que hoy estamos en semana 5, entonces ya terminando el día de hoy, pues solamente nos quedan un par de sesiones. Entonces probablemente, déjenme revisar, se generen un par de tareas de semana 5, pero ya semana 6 no tengan tarea. Déjenme hacer ahorita la propia revisión. Y vamos a ver estas estrategias, pues al final de cuentas son estrategias pues para no solamente invitar, sino para propiciar el voto de las personas. Entonces a veces esta parte como que sí se les olvida y como que no la respetan. Otra de las cuestiones, la parte de las afiliaciones colectivas. Se supone los partidos políticos pueden aceptar ciudadanos que se vayan afiliando, sí, pero no los pueden aceptar de manera colectiva, ¿no? O sea, no sé, ejemplo, a través de una organización. No se puede, o sea, tienen que ser afiliaciones particulares, afiliaciones individuales. La siguiente, bien importante, ya le hemos comentado desde el principio del curso, cuando empezamos a hablar del derecho electoral, cuando empezamos a hablar de todas estas cosas a las cuales se tenía acceso como parte de derechos político-electorales. Pues precisamente los partidos políticos tienen la obligación de garantizar que haya paridad de género en todas las candidaturas. No importa si es a nivel local, no importa si es a nivel federal, es en todas. De ahí nos habla de la parte de garantizar condiciones de igualdad, ¿no? O de participación.
Estas dos están muy relacionadas, solamente que la primera va vinculada a la situación de, vamos a decir que elecciones externas, ¿no? O sea, cuando ya van a competir fuera. Y la igualdad de condiciones de participación pues se da dentro, ¿no? Dentro de los cargos directivos del propio partido, ya sea para dirigir o ya sea para generar algún puesto que involucre pues la toma de decisiones. De ahí tenemos la parte de nuestra garantía de las mujeres al ejercicio de sus derechos políticos electorales, ¿sí? Sabemos que tenemos una legislación que no solamente es una legislación que protege a las mujeres en general. La legislación también nos habla de derechos no solamente personales, sino políticos y electorales, para que en este ejercicio de los mismos pues estén libres de violencia política. ¿Sí? ¿Por qué decimos de violencia política? Decimos, bueno, ¿cuál es la propia diferenciación? Porque pues vaya, hemos escuchado hablar de un sinfín de tipos de violencia. Pero ¿cómo a qué se referirá la violencia política? ¿A qué le suena la violencia política? A ver, cuéntenme. Nada más a qué le suena o como qué será. A publicar información falsa de la otra parte de la otra parte política, Ok, en parte política. a difamar. Ok. Sí, efectivamente. Adelante, Daisy. Bueno, entre el tema que elegí para estudiar, habla también de violencia política, que entre las medidas de protección, el marco de los procedimientos especiales sancionadores relacionados con violencia política contra las mujeres, en razón de género, así como aquellas que sean competencia de otra autoridad, en los términos establecidos en el reglamento de quejas y denuncias en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. Ok, sí, por supuesto. De hecho, es interesante porque así como tenemos una ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, también hay un protocolo. Ahí está un protocolo de atención, bueno, más bien para la atención de la violencia política contra las mujeres. ¿Por qué? Porque se supone que ese tipo de violencia sobre lo que va o lo que ataca de alguna manera pues es este derecho a poder ejercitar el voto, este derecho a poder ser electo, de cómo se desarrolla el papel de la mujer, en este caso dentro, ¿no? Ya de un rubro, de una escena política. Y no crean que solamente como candidatas, ¿eh? No, o sea, pueden ser hasta como la parte de militantes, cuando quieres aspirar a ser un candidato para alguna elección, cuando estás dentro, cuando quieres ser o estar en un puesto de dirigencia. Vaya, todos estos son contra los que va esta parte de violencia política. Digo, igual nosotros no lo hemos visto tan de cerca porque vaya, pues no estamos como dentro de... Pero sí, la realidad es que por lo menos ahorita ya se está mediando, se está regulando. Pero anteriormente prácticamente, ejemplo, diputadas, ¿no? O sea, prácticamente no las dejaban actuar, no accedían tanto a puestos directivos, vaya, ¿no? O sea, se les relegaba, vamos a decirlo de alguna manera. Ya con esto, bueno, y con la cuestión de paridad de género y eliminación de violencia política, bueno, pues ya vemos que el panorama pues ya es más diferente, ¿no? Ya es distinto. Bueno, ahora, la parte de la sanción, ¿qué es lo que llegase a pasar si esto no se respeta? Porque decimos, bueno, una cosa es que se diga y otra cosa es que realmente se lleve a cabo. ¿Qué es lo que llega a pasar si se genera algún acto de violencia política que precisamente tenga que ver con la razón del género? En ese momento la obligación del partido político recae en precisamente sancionar, en castigar a través de estos estatutos o de estos mecanismos que haya puesto en los estatutos internos,
precisamente sancionar este tipo de actos, o sea, no dejarlos impunes, no dejarlos pasar. Todos estos incisos que ustedes están viendo, bueno, no todos, obviamente, por lo menos desde aquí, si se dan cuenta, todos estos que tienen que ver con la parte de la paridad, con la parte de la no violencia, con la parte de todo esto, con la cuestión de igualdad de condiciones para las mujeres en la vida política, son nuevas, bueno, relativamente nuevas porque tienen ni 2 años han hecho, ¿no? Fueron adicionadas precisamente a la Ley General de Partidos Políticos en el 2020. Entonces, imagínense todo lo que no había y que hasta apenas se está empezando a generar, ¿no? Se está empezando a poner sobre la mesa. Bueno, esto entonces en la parte de la cuestión de sanción. Posteriormente tenemos también una cuestión de los recursos, ¿sí? De manera trimestral, los partidos políticos van a generar, van a redactar y van a entregar informes, ¿sí? Esos informes van a ser informes de origen, informes de utilización de recursos, y de ahí van a especificar, ¿no? O sea, de manera muy detallada, van a justificar todo lo que sea necesario acerca de los recursos que se están mandando para capacitar, para promocionar, para ayudar a que se genere un desarrollo mayor en la cuestión del liderazgo político en las mujeres, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que el partido político va a tener que realizar acciones que busquen esto, ¿no? Capacitar, promocionar, desarrollar el liderazgo de mujeres. Y como estas acciones pues, claramente van a requerir un presupuesto, pues ese presupuesto tendrá que venir redactado en los informes. Pero es obligación, o sea, no es si los partidos políticos quieren llevar a cabo, no, lo tienen que hacer y tienen que informar de manera trimestral. Si lo hacen en cursos, si lo hacen en pláticas, si lo hacen en lo que quieran, ese es su problema. Pero de que tiene que haber de por medio todos estos rubros para buscar el liderazgo en la política de las mujeres, tiene que existir. Por lo menos a partir del 2020 se empezó a volver una obligación. De ahí en fuera tenemos la parte de la no discriminación. Todos los partidos políticos deben de garantizarle, ¿no? En este caso a los integrantes, de que no se les va a discriminar por razón de género, ¿sí? Ni mucho menos va a haber alguna discriminación en cuanto a la parte de la distribución de tiempos, ¿no? No, les va a tocar exactamente el mismo tiempo a uno, les va a tocar exactamente el mismo tiempo a otro. No va a haber ninguna diferencia en base al género. De ahí, pues, cumplir todas estas obligaciones que nos mandata nuestra Ley de Transparencia y Acceso a Información, porque sabemos que hay información que es pública y que los partidos políticos deben de tener la obligación de transmitirla. O sea, no quedársela, tienen forzosamente que transmitirla porque así se lo demanda esa legislación. Y bueno, ya el último inciso tiene que ver con la cuestión de cualquier otra que nos establezcan las leyes federales o cualquier otra legislación local que tenga que ver con partidos políticos. Ya la última, si se dan cuenta, pues nos la deja, digamos, como que muy abierta. O sea, ya nos dice, bueno, pues todas aquellas que hayan en algunas otras leyes también se tienen que cumplir. Vamos a revisar. Ahora, tenemos también que los partidos políticos van a tener prerrogativas, ¿sí? Ya vimos derechos, ya vimos obligaciones y hay prerrogativas. En el caso de las prerrogativas, por lo menos en el caso de nuestra legislación, nos maneja en el caso de 4 prerrogativas muy importantes, ¿sí? Estas prerrogativas de los partidos políticos son las siguientes. El primero tiene que ver con la cuestión de propaganda. Nos dice que precisamente cada partido político tiene o debe de tener el acceso tanto a radio como a televisión. Para eso tenemos a nuestra Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que nos va a distribuir, vamos a comentarlo de alguna manera, cuáles son los tiempos que ellos tienen permitido. En el cuestión de nuestra siguiente prerrogativa, tenemos la parte de que los partidos políticos pueden participar
en los términos en cuanto a financiamiento público para sus actividades. Pues claro, ellos tienen esta situación de que les alleguen, de que les manden financiamiento, ¿no? Por parte del Estado. Por otro lado, tienen o pueden gozar del régimen fiscal que se establece en la legislación de partidos políticos. Sí, ahí les podrán decir, les tendrán que generar, ¿no? Y en el caso de la utilización de franquicias, ya sea de carácter telegráfico, de carácter postal, que sean necesarias para el cumplimiento de sus funciones, si es que así lo necesitara o si es que así lo quisiese, ¿no? Pregunto yo, porque podrían decirme ustedes como que se parecen, ¿no? La parte de derechos y la parte de prerrogativas. ¿Qué diferencia hay entre un derecho y una prerrogativa? ¿No? A ver. Híjoles. Bueno. En el caso, creo que derechos lo tienen muy claro, o sea, porque generalmente hablamos de derechos. O sea, los derechos ya sabemos que son todas aquellas facultades que tienen ciertas personas, ¿sí? Son ciertas cosas que les permiten tener ciertas condiciones indispensables, ¿sí? Y estos derechos no se renuncian, ¿sí? O sea, no puedo decir, no, es que yo no lo quiero. La diferencia con las prerrogativas, no, las diferencias con las prerrogativas es que acá las personas pueden elegir entre hacer o no hacer, ¿sí? Y acá el hecho de que ellos decidan hacer o no hacer no genera una consecuencia de derecho con terceros, ¿sí? Esa es la diferenciación tan grande que hay entre un derecho y una prerrogativa. Ejemplo, nos dice, son las prerrogativas que pueden utilizar franquicias postales o postales telegráficas. Pero no es como tal algo que deban de, ¿no? Si ellos deciden utilizarla bien, si no lo utilizan, pues no pasa absolutamente nada ni para ellos ni para terceros, ¿sí? ¿Sí pueden renunciar a esto? Sí, a diferencia de los derechos como tal. Bueno, hasta acá, ¿tenemos alguna duda o tenemos alguna pregunta con la cuestión de derechos, obligaciones y prerrogativas? ¿No? Ay, Dios, yo no sé cómo les va a ir en su examen. A ver, espera. Bueno, ahora, nuestro siguiente tema es precisamente la parte del financiamiento. El financiamiento siempre ha sido como una, vamos a decir que como todo un tema, porque precisamente, digamos, que se va o se genera pues un gran problema con eso, ¿no? Todos los partidos políticos, indistintamente de cuál sea su funcionalidad, pues por supuesto que sí, por supuesto que tenemos esta cuestión de buscar el financiamiento, o sea, van tras el financiamiento como tal. Y bueno, pues vamos a visualizar. Cabe mencionar primero que nada que tenemos dos cosas. Tenemos un financiamiento público y tenemos un financiamiento privado, ¿sí? Ahí está. En el caso del financiamiento público, el financiamiento público, de hecho, esa va a ser su tarea, bueno, ahorita les comento el artículo 41. Los partidos políticos tienen que recibir un financiamiento, ¿sí? Para que ellos puedan empezar a llevar a cabo pues, ciertas actividades. El financiamiento que les dan es un financiamiento proporcional, es un financiamiento equitativo, y así nos lo marca el artículo 41 de su base 2. Al igual, cada constitución estatal, cada constitución local, también mandata lo necesario. En este caso, el financiamiento público se supone que es el financiamiento más importante.
Este financiamiento única y exclusivamente va encaminado para cosas bien específicas y ahora sí que no se les vayan a olvidar. Primero, para actividades ordinarias permanentes, o sea, las que van a estar llevando de manera recurrente, los gastos que nos van a generar los procesos electorales, o sea, siempre que se va a votar, siempre que se va a elegir, y para ciertas actividades de manera específica. Para estas tres cosas es que se brinda el financiamiento público. Los partidos políticos, pues claramente, pues deben de tener este derecho, porque es un derecho a que se les financie sus actividades para que puedan hacerlas. Indistintamente de las prerrogativas que se dan, ¿qué es lo que nos dice? Porque ya vimos que son tres actividades distintas. ¿A qué se refiere el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes? O sea, estas que están haciendo todo el tiempo. El Consejo General de los Partidos Políticos o cualquier organismo, si es un partido político local, tendrá que destinarle por año, o sea, anualmente es el monto, para poderlo llevar o para poderlo dar a los distintos partidos políticos. ¿Cómo se hace este proceso? Este proceso es que va a multiplicarlo así. Del total de personas, bueno, más bien del total de ciudadanos que se encuentran en el padrón electoral, indistintamente cuál sea el caso, si es federal, pues federal o local, se hace al julio de cada año. Ejemplo, para julio del 2021 se hizo el corte, ¿sí? Con todos aquellos ciudadanos que se encontraban inscritos en el padrón electoral, ¿sí? Y ya de ahí tiene que multiplicar ese total por el 65% del salario mínimo diario vigente, ¿sí? El que se encuentra establecido para el Distrito Federal. Y ese va a ser el presupuesto para los partidos políticos nacionales, ¿sí? O en su defecto, ¿verdad? El salario de la región a la cual nos encontremos. Si el presupuesto es para un partido político local, entonces no voy a tomar en este caso el padrón federal, sino voy a tomar el padrón de la entidad federativa, ¿sí? Y voy a tomar obviamente no el salario del distrito, sino voy a tomar el salario local, ¿sí? Si nos damos cuenta, con eso ya nos da los resultados de cuánto les va a tocar a cada partido político, ¿sí? Y eso es su financiamiento. Ahora, este resultado, cuando hacemos la cuenta, digo, si ustedes quieren la siguiente clase, lo hacemos para que no nos quedemos acá, la podemos ir haciendo. Ya tenemos el total de nuestro padrón, ya sabemos cuánto es, por lo menos si hacemos el corte en julio, pues sigue siendo el mismo. Y tenemos precisamente esta multiplicación, vamos a hacer el federal, tenemos el padrón federal, lo vamos a multiplicar, vamos a ver cuánto es el salario del DF, le sacamos el 65% y lo dividimos entre los 7 partidos que se encuentran actualmente. Y esa es la cantidad que ellos tienen anualmente como presupuesto, ¿sí? Y ya con eso, bueno, pues ya esto es el financiamiento público de carácter anual que se les da a los partidos políticos, recordemos, por sus actividades ordinarias permanentes. Y se tendrá que distribuir de acuerdo a lo que también el 41 nos dice. Claramente ya las cantidades que se vayan determinando para cada partido, pues se les van dando, no se les da, como dicen coloquialmente, ¿no? No se les da al chas, ¿no? Sino que se les van dando en pagos mensuales, como en cuotas o presupuesto mensual, para que obviamente se vaya generando el pago, ¿sí? Y ya de ahí, bueno, cada partido político pues debe de generar anualmente, a esto también, cada partido político debe destinar anualmente por lo menos el 2% del financiamiento público que reciba para el desarrollo de actividades específicas. ¿Sí? Esto ya depende, ahorita vamos a ver cuáles son estas actividades específicas. Pero para esas solamente va a dedicar el 2% de la totalidad que le den aquí en la parte pública de este conteo. De ahí, pues para capacitación, para promoción, para desarrollo de político de mujeres, de este liderazgo político, cada partido deberá destinar anualmente el 3%, ¿sí? De este mismo presupuesto.
O sea que del 100%, el 5% está, digamos que forzoso. Ese 5% sí o sí lo tiene que dedicar para estas actividades. Ya de ahí el 95% restante, bueno, eso ya dependerá de las actividades ordinarias que siempre esté llevando el partido político. El siguiente que tenemos es para el presupuesto para los gastos de campaña. En el caso del presupuesto para los gastos de campaña, ¿qué es lo que tenemos? Esto depende de los puestos, ¿no? Esto depende de los, digamos que de lo que se va a elegir, por mencionarlo de esa manera. En este caso, si vamos a tener una elección, ejemplo, de un titular del Ejecutivo Federal, que en este caso vamos a decir el que se va a renovar es el presidente de la República o el gobernador del estado. Y dos cámaras, ¿sí? En este caso las dos cámaras del Congreso o la cámara de alguna entidad federativa, o sea, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, Legislatura del Estado, a cada partido político, cualquiera que sea el nivel, ¿no? Suponiendo que fuera federal o que fuera local, en ese caso se le van a otorgar para gastos de su campaña el monto equivalente al 50% del financiamiento público que le dan regularmente para el sostenimiento de actividades ordinarias. Imagínense. O sea, si ahorita, por ejemplo, en el 2018, ¿no? que tocó la elección federal para Poder Ejecutivo, o sea, de la cantidad que nos salió acá para actividades permanentes, de ahí le van a dar otro 50% de esas a cada partido político, precisamente por este tipo de elecciones. O sea, más o menos hagamos ahí la situación. Digo, no se preocupen, ya el siguiente sábado, si gustan, nada más por curiosidad, vamos a hacer el conteo para que nos demos cuenta de cuánto les llega un presupuesto por partido en cuestión de una parte de actividades permanentes y cuánto les llega dependiendo por algún tipo de campaña. Ejemplo, de presidente, de gobernador, de senadores, de diputados. Ahora, recordemos que tenemos los años desfasados, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto de desfasados, no? Pues en este caso que no todas las votaciones o no todas las elecciones recaen en los mismos años, ¿sí? O sea, esto depende. Entonces vamos a suponer que tengamos un año en el cual lo que se renueva es solamente la Cámara de Diputados federal con los congresos de las entidades federativas, ¿sí? Suponiendo que esto llegara a ser, pues también si se dan cuenta, nos vuelve a resaltar qué situación. Pues la cuestión de los partidos políticos nacionales o locales, se les entrega un 30% de ese mismo financiamiento que comentamos al principio, ¿sí? Si es federal, se les da un 50% de este presupuesto permanente. Si es solamente local para diputados o congresos locales, se les da un 30% de ese presupuesto, ¿sí? Este financiamiento que se les entregue para campañas políticas, la administración recae 100% con los partidos políticos, 100%. Claramente, pues digo, también se debe de llevar un control, porque si no, imagínense, pues no son 100 pesos, la realidad es que es una cantidad muy grande de dinero, que por supuesto que necesita, pues de alguna manera llevarse un control, llevarse un aviso, pues por toda la cuestión de fiscalización, ¿sí? Entonces, en este caso, se hace a través de ¿qué? Pues se hace a través de la cuestión de la comisión de fiscalización. Cuando va a iniciar la campaña, antes, 10 días antes, se le va a decir a esta comisión. Y esta comisión pues, también se hará digamos que del conocimiento del Consejo General del INE para que precisamente se genere todo eso, ¿sí? En esos porcentajes que salgan, porque son porcentajes de prorrateo, ya no podrán ser modificados, ¿sí? ¿Cómo les explico? En el caso del prorrateo, el prorrateo es solamente una repartición proporcional de una cantidad entre varios, ¿sí? Es más, se les voy a poner el ejemplo más sencillo. Suponiendo que yo trabajo acá,
¿no? Y suponiendo que a mí me pagaran, no sé, 1,000 pesos, no sé, semanales, ¿no? Y resulta que a mí me dicen, a ver, Carla, tú vas a trabajar, no sé, se me ocurre un ejemplo, 10 semanas, ¿sí? Entonces, si tú trabajas 10 semanas y cada semana vas a ganar 1,000 pesos, ¿esto qué quiere decir? Pues que tu total sería de 10,000. Yo te voy a dividir esos 10,000 entre tus 10 semanas de trabajo y tú cada semana vas a estar cobrando. Sin importar lo que pase, sin importar que haya festivos, sin importar que haya... Tú vas a seguir cobrando exactamente lo mismo, sin importar que terminemos después, sin importar que empieces antes, eso no importa. Ese es el prorrateo, que se estabiliza la cantidad total entre el número de pagos. Ejemplo, en este caso, se hace la totalidad del presupuesto entre los 12 meses del año, ejemplo, ¿no? Y ya no va a haber modificación, estos montos ya no se van a poder modificar, digamos, se van a quedar estándar. Y tenemos la última, ¿no? Decíamos que eran digamos, tres motivos o tres vertientes para utilizar el financiamiento público. Y el tercero es precisamente por actividades específicas como entidades de interés público. No nos podemos alejar de la idea de que forzosamente los partidos políticos pues son también entes, ¿no? Son también organismos de interés público y por ende pues hay actividades que deben de realizar en pro a la cuestión desde la propia ciudadanía. Ejemplo, tenemos la parte de educación, capacitación, investigación, si generan alguna publicación editorial, etcétera. Si el partido político hace cualquiera de estas actividades, el financiamiento, o más bien el Estado, también lo apoya con financiamiento público. Lo hace también de manera anual, solamente que acá el equivalente va a ser del 3% del que corresponda para actividades ordinarias de las que ya platicamos, de estas permanentes, ¿sí? Y el monto total, pues bueno, pues va a ser distribuido conforme ya nos hayan mencionado, ¿no? Por eso decíamos, híjole, son 2% para lo de mujeres, son 3% para actividades específicas y bueno, ya los restantes para actividades permanentes. Claramente el Consejo General del INE va a tener una unidad, o sea, va a tener como un departamento, que es la unidad técnica. Esta unidad técnica es la que va a estar vigilando en todos los partidos que verdaderamente el financiamiento se destine para lo que es. O sea, que no se ande yendo para otras cosas, que si yo dije que requiero presupuesto o que de ese 3% es porque vamos a generar una revista, ¿no? Se me ocurre que donde van a publicar, pues no sé, mis candidatos, mis militantes y demás, pues que sea para eso, ¿no? Y que no se vaya para otro tipo de actividades. Ese va a ser el trabajo de la unidad técnica del Consejo del INE. Y las cantidades que en ese momento se salgan, o sea, las cantidades que ya se ofrezcan, que sería este 3%, también se van a dividir, o sea, también se van a generar ¿en qué? En administraciones mensuales, o sea, en pagos mensuales, de acuerdo al calendario de presupuestos. Y así se va a ir dando mes con mes con mes durante todo el año. Posteriormente tenemos que los partidos políticos, porque llega a pasar, a veces los partidos políticos llegan a obtener su registro, pero después de una elección, ¿sí? O en su defecto, pues dicen, ok, yo ya estoy constituido, pero resulta que yo no tuve representación en algunas cámaras, por hacer partidos a veces tan chiquitos, pues obviamente las cámaras pues están repletas pues de las fuerzas partidistas pues más grandes. Si eso llegó a pasar, ¿no? Que en este caso el partido haya llegado como que a destiempo o en su defecto pues no cuente con representación en las cámaras, sea de diputados o de senadores, eso les pasa mucho a los partidos estatales, a los partidos locales, no importa, al final de cuentas también se les va a otorgar un financiamiento, ¿sí? Porque el hecho de yo no tener curules, ejemplo, no quiere decir que la gente no me haya querido, porque yo sigo teniendo mi 0.26% de militantes, ¿no? Entonces acá digo, no hay ningún problema. A eso se les sigue otorgando el financiamiento público. Por eso les decía, de ahí que se pelee tanto el hecho de que aunque no gane, pero sí quiero seguir ahí obteniendo lo más que se pueda, porque precisamente a raíz de acá
es donde, aunque pase lo que pase, pues les van a entregar su financiamiento público. ¿Qué es lo que se les entrega o qué es lo que se les otorga? A ellos se les da precisamente a cada tipo de este partido político, se les da el 2% del monto total que le haya correspondido a los partidos políticos, ¿sí? Solamente para que pueda sostener sus actividades recurrentes, así como en el año, obviamente en el año de elección de que se trate. Ya vimos, ¿no? Puede variar. El financiamiento para gastos de campaña también se los van a dar dependiendo cuál sea la mecánica o qué votaciones se generen en ese año. Y precisamente en el caso también tendrán participación del financiamiento público para actividades específicas. ¿Por qué? Pues porque al final de cuentas esas son de interés público. Esa no tiene nada que ver con los curules, no tiene nada que ver con los votos, no tiene nada que ver con nada, ¿no? O sea, es una cuestión solamente contributiva. Digo, pues nada despreciable, porque cuando hagamos, ahorita podemos decir, como un 2%, no es bien poquito, ¿no? Pero cuando lo veamos nos vamos a dar cuenta que no es nada despreciable la cantidad. Y la realidad es que si no se generan actividades como muy grandes, pues no hay un gasto tan representativo. En este caso, estas cantidades de las que acabamos de platicar, se les va a entregar en parte proporcional a lo que corresponda al año, ¿sí? A partir del momento o tomando en cuenta el momento en el que se registraron, ¿sí? Para que pues, claramente se les pueda dar. Para que el partido político pueda llegar a tener sus recursos, para que pueda llegar a tener estos recursos locales, sí debe de obtener mínimamente un 3% de la votación válida, ¿sí? Dependiendo cuánto se haya dado en el proceso electoral local, obviamente el previo en la entidad que se trate. ¿Sí? Claro, porque obviamente es el referente. Entonces, mínimamente ya sabemos que del 100% de la población que debería votar, no vota el 100%, o sea, muchas de las veces vota el 40%. Pues de ese 40%, que obviamente ya quitando los nulos y quitando todo eso, bueno, pues no sé cuánto se haga al final, pero de ese porcentaje mínimamente el partido que quiera seguir obteniendo recurso público, aunque no haya ganado, mínimo debe tener el 3% de la votación. Mínimo. Porque si no, pues entonces ahí sí, ya no va a poder tener acceso a ningún tipo de recurso público, ¿no? Y ahí tenemos una de las situaciones importantes. Claramente para recursos públicos en procesos electorales locales, pues también obedecemos a otras legislaciones estatales, ¿no? Que sería una de las partes importantes. Bueno, vamos a dejarlo acá y en la siguiente clase vamos a hablar de lo que es el financiamiento privado. Ahora, ¿qué es lo que se les va a quedar a ustedes de tarea? Ahorita les voy a decir porque no sé si ya les aparezcan. No sé si ya les aparezca en la plataforma. Creo que no. Voy a checar su plataforma para que les pueda decir si sí o para que les pueda decir si no. No les aparece. Ok. Nosotros lo que vamos a hacer es precisamente nuestra semana número 5. Yo en estos días les nutro su plataforma en el artículo, perdón, en su semana número 5. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes de tarea? Se los voy a mostrar para que sí lo puedan ver, porque claramente por eso no les voy a dejar las dos, no les voy a dejar la lectura para que no se carguen de trabajo, pero sí les voy a pedir. Ahí está, ya aparece. A ver. Ahí está. Ustedes le van a buscar el artículo 41. Y está. El artículo 41, bueno, está relacionado a este capítulo que nos habla de la soberanía nacional y que nos habla de la forma de gobierno. Todo el artículo 41 nos habla de esta distribución de los poderes de la Unión. Pero en diferentes bases nos habla precisamente ya de la injerencia de los partidos políticos, ¿sí? Entonces ustedes van a darle lectura a todo el artículo 41 porque se pueden dar cuenta y pueden ir llevando la lectura
que sí es un artículo bastante largo, es uno de los más largos de la Constitución, pero es muy importante porque nos habla básicamente de todo lo relativo al derecho electoral constitucional. Hasta acá llega. Entonces van a darle la lectura y van a generar algún tipo de herramienta. Obviamente no resumen, solamente que pueda ser un cuadro, solamente que pueda ser un diagrama, es más, hasta infografías, si se les hace sencillo, adelante. Con la información más importante de esto, ¿sí? Y ya el día sábado de la siguiente semana, pues vamos a platicar, obviamente, de qué fue lo más importante, qué les llamó la atención, qué no entendieron, etcétera, de este artículo 41. Porque nuestro artículo 41 es el fundamento constitucional del derecho electoral. Digamos que es el de cajón para la parte de derecho electoral. Yo les voy a preguntar, van a participar y bueno, acá lo vamos a ir platicando poco a poco, pues para poder ver si se genera alguna duda o alguna cuestión de ese nivel. Les decía que yo se los voy a cargar porque se supone que el día de hoy, como es semana 5, pues va a estar en su semana número 5. Yo les retroalimento su plataforma porque ahorita está vacía su semana 5, se las retroalimento y les cargo el espacio para que generen su herramienta a su elección. Claramente su fecha de entrega pues tendría que ser el día 12, que es la siguiente semana, 12 de febrero, a la hora de que iniciamos clase, ¿sale? Ya nada más les pido, lo más importante, pues que obviamente, más allá de la lectura o de la entrega, pues esté la participación. Aprovecho para recordarles, como ya estamos a punto de terminar, no se les vaya a pasar la cuestión de los foros, ¿sí? Recuerden que los foros son obligatorios para aquellos que se encuentran asíncronos, o sea, aquellas personas que no se presentan ni en sesión Zoom, ni tampoco se presentan en sesión presencial, ¿sí? Y claramente, aunque se presenten en sesión presencial o en sesión Zoom, si no participan, contribuyan en el foro, porque si no, pues entonces ahí nos va a repercutir un poquito en el porcentaje total, ¿no? Entonces, se los voy comentando, todavía estamos un poquito a tiempo, para que no les perjudique y bueno, ya nuestra séptima semana no tengamos ningún problema, ¿sí? Pregunto, ¿tienen alguna duda, algún comentario con respecto ya sea al tema o con respecto a la tarea? Es constitucional, ¿verdad? El artículo 41. Sí, así es de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Solamente sí les pido que sea constitución nueva, o sea, que sea la actualizada, porque si no, como hay varias reformas, ejemplo 2019, 2020, si no, no les vayan a aparecer, pero sí es la Constitución. Gracias. Sí, no hay de qué. Bueno, pues entonces si no tienen ninguna duda o ninguna pregunta, bueno, pues ahora sí que los dejo salir un ratito y ya en un ratito nos incorporamos los que tengamos todavía clase de notarial. ¿Sí? Cuídense mucho, ahorita nos escuchamos.